Ya por varios domingos hemos estado estudiando el libro del profeta Daniel. Ese es uno de los libros proféticos más importantes de toda la Biblia. Nadie puede entender el libro del Apocalipsis, el libro con el que culmina la revelación de Dios, si no entiende el libro de Daniel. El que ignora el contenido del libro de Daniel no puede entender la profecía bíblica. Ahí se concentra, ahí se resume muchas de las cosas que todavía no han ocurrido, que van a ocurrir. Este libro tiene que ver con la manera como Dios va a establecer su soberanía en la tierra. Cómo Dios va a mostrar que Él es el único soberano del universo. Y Dios lo va a hacer. A pesar de los desafíos del hombre a lo largo de la historia, a pesar de los desafíos de los gobiernos, de los políticos, de los científicos, de los filósofos, de los literatos, Dios va a mostrar su soberanía, la va a demostrar, la va a establecer en este mundo. Y lo va a hacer de una manera decisiva, final, total. Hace unos momentos se cantaba aquí un corito. No sé si entendemos bien el significado de eso. Dice Habacuc 2:14 que viene el día cuando toda la tierra va a ser llena del conocimiento de la gloria de Jehová. Toda la tierra, como las aguas cubren el mar. Todo aquel que sobrevuela el océano ve esa inmensidad, esa tremenda cantidad. Son kilómetros y kilómetros de agua que cubren el mar. Un día toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Hoy no lo vemos. Hoy hay violencia y hay muerte y hay hambre y hay injusticia y hay pecado y hay maldad y hay fornicación y adulterio y desobediencia y robo, iniquidad de todos los colores, pero viene el día cuando todo eso se va a acabar y toda la tierra va a ser llena de la gloria de Dios, del conocimiento de la gloria. Y de eso nos habla el libro de Daniel. Este libro es relativamente breve, son 12 capítulos. Y de esos hay 6 que tienen un énfasis histórico y que nos hablan particularmente de cómo Dios trata y ha tratado con los pueblos gentiles de la tierra. Pueblos gentiles, los que no son judíos, cómo Dios ha tratado con reinos y con gobiernos y con hombres inicuos como Nabucodonosor y como su nieto Belsasar y como otros como Ciro y como Darío el Medo. Pero luego hay una segunda parte en este libro, comenzando con el capítulo 7 en adelante, que tratan primordialmente de lo que Dios va a hacer con la nación de Israel, con el pueblo judío, ese pueblo que todavía está ahí,
que cada vez que estornuda todas las naciones de la tierra cogen la gripe. Ese pueblo que es un barril de pólvora, y un día ese barril de pólvora va a explosionar. Y en esos 6 últimos capítulos del libro de Daniel, Dios nos habla con detalle cómo Él lo va a hacer con ese pueblo, con esa nación. Lo que Dios ha hecho en el pasado y lo que Dios está haciendo en el presente y lo que hará en los días venideros. Esa generación, esa raza, esa estirpe, ese pueblo no va a pasar, no va a ser destruida, no va a ser borrada del mapa como algunos querrían hacer, porque Dios es un Dios comprometido. Dios se comprometió con Abraham que esa simiente suya permanecería para siempre y ocuparía, heredaría, poseería la tierra que Dios delineó para Abraham para siempre. Mientras haya tierra, ese pueblo puede reclamar esa tierra porque Dios se la dio. Es el pueblo de Dios. Dios lo ha hecho sufrir tremendamente. A Dios no lo ha hecho sufrir porque Dios sea malo. Dios lo ha hecho sufrir porque ese pueblo se comprometió con Dios. Se comprometió a obedecer a Dios y a obedecer su palabra y no lo ha hecho. Y por lo tanto Dios ha tenido que disciplinar a ese pueblo. Los disciplinó en el desierto cuando salieron de Egipto. Los disciplinó cuando los asirios destruyeron la ciudad de Samaria en el año 721 a.C. Y los disciplinó cuando los babilonios destruyeron la ciudad de Jerusalén totalmente en el año 586 a.C. Los disciplinó cuando las legiones romanas volvieron a destruir Jerusalén en el año 70 y en el año 133, 32 al 33. Y los disciplinó cuando los ha esparcido por la faz de la tierra. Todas las naciones de la tierra, hoy todas, tienen un elemento judío en ellas. Tienen una población judía en ellas. Los disciplinó cuando en los tiempos del Tercer Reich, tiempos de Hitler, se calcula que 6 millones de ellos perecieron por la desobediencia a Dios. Y esa es una lección para ellos y para nosotros. Todavía muchos de nosotros estamos viviendo en desobediencia. Hemos quebrantado la ley de Dios y seguimos quebrantándola de manera flagrante, no por ignorancia, sino desafiantemente. Sabemos qué debemos de hacer y no lo hacemos. Sabemos qué no debemos de hacer y lo hacemos. Y eso no le agrada a Dios. Se nos leyó el Salmo 145 al principio de esta reunión. Y en ese Salmo repetidas veces dice cuáles oraciones Dios oye. Y a qué sector de su pueblo Dios bendice.
Hay creyentes que dicen, oh, Dios no escucha mis oraciones. ¿Cómo que no? Él las oye. Él oye todas. Dios no está sordo, ni está de vacaciones, ni está durmiendo la siesta. Solo que si en tu corazón hay maldad y hay iniquidad y hay pecado, Dios no va a oír tus oraciones. No las va a contestar. Es por eso que tenemos que hacer todos los días un examen de nuestras vidas. Y San Juan dice, Primera de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda iniquidad. Daniel era un hombre limpio, santo, puro delante de Dios. Y Dios usó a aquel hombre para decirnos tremendas cosas. Cosas que han sucedido ya, con lujo de detalles, nos las dice en su palabra 300 años antes de que ocurriesen. Cosas que todavía no han ocurrido, pero que van a ocurrir, también están ahí, con lujo de detalles. La semana pasada veíamos el tema de las 70 semanas, esos 490 años. De esos 490 años se han cumplido 483, faltan 7. Y los 483 que se han cumplido al pie de la letra. Las primeras 7 semanas, 49 años, se reconstruyó la ciudad de Jerusalén, después de haber sido destruida por los babilonios. Y ahí está. Antes, mucho antes de que se hiciese, ahí está descrito. En el segundo bloque de semanas, hasta llegar a la semana 69, la vida del Mesías sería quitada. Y la vida del Mesías fue quitada. Él murió. Y también se nos dice que cuando el Mesías muriese, el pueblo de Israel seguiría rebelde. Y esas 6 cosas que Dios promete hacer con ese pueblo, no las hizo cuando el Mesías murió, ni las ha hecho todavía, porque ese pueblo sigue en rebeldía hasta el día de hoy. Ciego al Evangelio, desafiante al Evangelio. De espaldas a Cristo, de espaldas a Dios. Y eso está ahí. Y Daniel nos habla de que falta otra semana. Esa es la semana de la gran tribulación que viene. Ese es el tiempo de angustia para Jacob, se nos leyó hace un momentito, Jeremías 37. Día de angustia para Jacob. Y se leía ahí lo que va a ocurrir, cómo los hombres van a estar como una mujer que está con dolores de parto. Los hombres, parece que van a parir los hombres. La metáfora que se usa ahí. Por la angustia y por la prueba y por la tribulación por la que han de pasar, porque Dios va a purificar a su pueblo, a ese remanente. Dios lo va a purificar. Y en este capítulo que vamos a ver rápidamente, capítulo 10 del libro de Daniel, dice en el año 3 de Ciro. Ciro entró en Babilonia en el año 539 antes de Cristo, de manera que el año 3 sería por el año 536. Antes de Cristo se va disminuyendo. Rey de Persia. Fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra es verdadera, y el conflicto grande. Porque lo que Dios muestra en estos últimos capítulos tiene que ver con el tremendo conflicto, la tremenda tribulación, la tremenda lucha que va a tener el pueblo de Israel en esos postreros días, en esos postreros tiempos. Conflicto grande.
Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. El impacto de lo que Daniel vio, lo que Dios le reveló de lo que va a ocurrir con el pueblo, con la nación de Israel, fue tan impactante que Daniel estuvo afligido, enfermo, 3 semanas. Entre paréntesis, mire que un detallito ahí pequeñito. Qué tremenda es la palabra de Dios. En el capítulo 9, cuando se hablaba de las 70 semanas, solo dice 70 Shabua Shabuim. 77, dice así. En el texto hebreo, Shabua es 7, 70, Shabuim, semanas, 70 semanas. 70 hebdómadas, 70 bloques de 7. Pero aquí, en Daniel 10, cuando dice que él estuvo afligido por espacio de 3 semanas, mire cómo el Espíritu aclara ahí, por espacio de 3 Shabuim, que es semanas, Yomim. Yomim significa días, semana de días. Para que no haya confusión. Para que se vea que no se está utilizando esa palabra Shabua o Shabuim en el mismo sentido. El Espíritu Santo lo aclara. En Daniel 10:3 son semanas de días, Shabuim y Yomim. En otra situación no hubiese sido necesario decir que eran semanas de días, pero aquí sí, para que no se confunda nadie. Vamos a ver qué pasó. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas, semanas de días, Shabuim Yomim. Es decir, Daniel estuvo de luto. Ayunó, no comió, no bebió, no se ungió. Luto absoluto, porque Daniel tenía un tremendo dolor y una tremenda preocupación y un profundo sentir de angustia por su pueblo, por su nación, por Israel. Yo me pregunto si nosotros tenemos ese mismo sentir por nuestra gente, por nuestro pueblo, que está ahí, muerto en delitos y pecados, rumbo al infierno, muriendo sin Dios, sin Cristo, sin fe, sin esperanza, perdidos en este mundo. Si tenemos algún tipo de angustia, de sentir por esa gente. A veces me parece que no, honestamente. A veces me parece que no, porque la manera como vivimos y cómo actuamos y cómo hablamos y cómo somos y cómo andamos no atrae a nadie hacia Cristo, muchas veces los aleja. Así son estos, no, yo no. Las cosas como son. Las cosas como son, ¿para qué vamos a andar con...? Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, ese es el río Tigris, ahí donde están esos conflictos ahora que vemos casi todos los días por la tele. Mire cómo esto está otra vez en tema de actualidad. El Éufrates, el Tigris, Babilonia, ahí están esos pueblos, ahí está esa área geográfica
de ahí va a resurgir el conflicto final de los tiempos, de los siglos venideros. Ahí va a tener lugar. Alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Y aquí hay una descripción muy similar a la descripción que se nos da en Apocalipsis 1 del Señor Jesucristo. Y es posible que este personaje que aparece aquí, es posible, no lo podría asegurar, pero es posible que sea una aparición del Cristo preencarnado, porque el Señor está presente. El Señor está en esas situaciones. El Señor está atento de todas estas cosas, y el Señor aparece aquí. Su cuerpo, mire, su cuerpo era como beril, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Ahí hay una figura de un ser celestial que muy bien podría ser nuestro Señor Jesucristo, el gran juez del universo. Y esa es la gran paradoja y el gran contraste. El mismo que vino al mundo, que vino a salvarnos, que murió en la cruz, que sufrió, que padeció, que dio su vida, que llevó nuestra carga, que sufrió nuestros dolores, que llevó nuestras enfermedades, que fue clavado en aquella cruz y sepultado y resucitado al tercer día. Ese que vino a morir para salvarnos, un día vendrá para ser tu juez y mi juez. No será otro, será el mismo. El mismo. Pablo le dijo a los atenienses, Hechos 17, 30 y 31, los tiempos de esta ignorancia Dios los ha disimulado, pero ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. ¿Cómo lo hará? Por aquel varón a quien Él designó, y nos ha dado testimonio o señal o prueba, habiéndole resucitado de entre los muertos. El varón que viene a juzgar al mundo, que vendrá con poder, con gloria y con majestad y con autoridad, como se describe aquí, es el mismo que se humilló para morir en la cruz del Calvario. Tiene todo el derecho y toda la autoridad para juzgar. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, versículo 7, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos gran temor y huyeron y se escondieron. En la presencia de Cristo, a la presencia de Cristo, huyeron y se escondieron, como dice allí al final de Apocalipsis 6. En aquellos tiempos, cuando Él esté próximo a venir, dice que la gente intentará esconderse en las peñas, en las cuevas y en los montes, y les dirá a las peñas y a las cuevas, escondednos. Escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Dice Daniel, quedé pues yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Daniel estaba sin fuerzas, descoyuntado, no tenía absolutamente nada de vigor para reaccionar. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro
en un profundo sueño y con mi rostro en tierra, humillado totalmente. Y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese, mire cómo Daniel se pone, sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. En 4, diríamos hoy día, en los 4, de rodillas y apoyado en tierra, totalmente humillado el hombre de Dios, delante de la presencia de aquel ser celestial. Cuando andamos en la presencia del Señor, vamos a andar en humildad. Si tú andas en soberbia y andas desafiante y andas en tus propias fuerzas, no estás andando en la presencia del Señor. Si esa es la manera como vives y esa es la manera como actúas, estás caminando en tu propio camino y haciendo las cosas como te parecen. Y tendrás que responder delante del Todopoderoso en aquel día. Allí está el hombre de Dios, rodilla en tierra, las palmas de las manos en tierra, y me dijo: Daniel, varón muy amado. Varias veces Dios le ha dicho eso a Daniel, varón muy amado. Está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Desde el primer día fueron oídas. Desde que comenzaste a orar, tu oración fue oída. Desde la primera palabra, tu oración fue oída. Y a causa de tus palabras, yo he venido. Qué tremendo, ¿eh? A causa de tus palabras, yo he venido. El hombre de Dios, con el mensaje de Dios, representando a Dios, con un corazón limpio delante de Dios, dispuesto para servir a Dios, dando un testimonio claro y diáfano delante de Dios, el Señor ha venido. El Señor ha venido. Y ahora mire lo que ocurre aquí. Mire qué interesante. Dice: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. 21 días son las 3 semanas. Y ese príncipe del reino de Persia evidentemente es un ser angelical, diabólico, demoníaco. Yo no puedo asegurar esto, pero la palabra de Dios da ciertas pistas, ciertos indicios que Satanás tiene un ángel, uno de sus emisarios, uno de sus malignos y malévolos siervos, encargados de influir en los negocios de cada nación, de cada gobierno de este mundo, porque eso es lo que Satanás quiere, gobernar todas las naciones de la tierra. Y aquí se habla de este príncipe del reino de Persia, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel es como el arcángel que capitanea los ejércitos celestiales, particularmente en lo que concierne a la nación de Israel. Esto lo sabemos por lo que dice Apocalipsis capítulo 12. Uno de los príncipes, de los principales príncipes, vino para ayudarme
y quedé allí con los reyes de Persia. He venido pues a hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días. Lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días. Ahora, que nadie se confunda con eso de que he venido a ayudarte. Dios utiliza seres celestiales. Todo lo que Dios hace en el mundo, lo hace a través de ángeles. Dios no actúa Él directamente. Actúa directamente, sí, pero a través de ángeles. Cuando Dios sana a alguien, lo hace a través de ángeles. Cuando Dios libra a alguien de peligro, lo hace a través de ángeles. Sus ángeles, buenos, siervos de Dios. Todo lo que Dios hace en el mundo, lo hace a través de... Para eso son los siervos de Dios, y Dios los envía. De manera que eso de que ha venido para ayudarte, pues eso es normal, eso es de esperarse. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Esto concierne los postreros tiempos. Todavía no estamos ahí. Todavía. ¿Y sabéis por qué todavía no estamos ahí? Porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. Tengo malas noticias para vosotros. Es verdad que esto está malo, ¿verdad? Está malo, pero se va a poner peor. Y precisamente eso es lo bueno que tiene. Lo bueno que tiene todo esto es lo malo que se está poniendo. Eso es lo bueno que tiene. Porque eso significa que el Señor viene pronto a buscar a su pueblo, a llevarse a su iglesia. Y todos los inicuos y desobedientes y malvados que no han conocido a Cristo como Salvador se van a quedar. Y van a tener que pasar por esa gran tribulación que viene, que es cierta. Cristo lo anunció, Mateo 24, 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido nunca ni la habrá después de ella. Será una tribulación sin precedentes. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Cuando uno ve al Señor, uno se queda sin palabras. Y si acaso lo que uno dice no es nada agradable para uno mismo. Isaías vio al Señor exaltado en un trono alto y sublime. ¿Y qué dijo? Pobre de mí, miserable de mí, que soy un hombre inicuo, inmundo de labios e impío de corazón. Juan en el Apocalipsis capítulo 1 vio al Señor y cayó a tierra, desmayado, desfallecido. Y aquí Daniel hace lo mismo. Cuando uno tiene esa experiencia, no le quedan fuerzas, no le quedan fuerzas. Es toda la gente que está diciendo, yo vi al Señor, y están ahí saltando y bailando y cantando y riéndose. Nadie que ha visto al Señor anda así. Enmudecido. Pero he aquí uno con semejanza de hijo de hombre, el ser celestial, que aparece también en Daniel 7 y que aparece en Apocalipsis, el que viene con la como figura como el hijo del hombre. He aquí uno semejante al hijo de hombre, tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor,
porque me has fortalecido. Hable, mi Señor. Dígame, mi Señor, me has fortalecido, háblame. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo puedo servirte? Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver a pelear contra el príncipe de Persia, ese sector malévolo satánico, y al terminar con él, al príncipe de Grecia, otra nación, influida también por el maligno. Y estas naciones, de ayer hubo el gran día, los 10 países que ahora se han añadido a la Unión Europea, todos están iguales, incluyendo al nuestro. Mire cómo piensan, mire cómo actúan. No hay barreras morales, no hay ética. Todo se basa en agradar a personas. A ver, ¿qué quiere el pueblo? Pues venga, vamos a darle al pueblo lo que él quiere, lo que el pueblo quiere. Y el pueblo lo que quiere es fiestas, que se complazca la carne, maldad, iniquidad. Dios no cuenta. Porque si Dios contase, entonces habría barreras. ¿Por qué el mundo quiere quitar a Dios del cuadro? Porque mire lo que es. Si no hay Dios, no hay nadie a quien en el último análisis tengamos que dar cuenta. No tendremos a nadie a quien rendir cuenta. Uno quita a Dios, pues no hay nadie a quien rendir cuenta. Entonces uno puede hacer lo que a uno le dé la gana. Yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, lo que Dios ha establecido. La verdad es la verdad de Dios. Yo soy el camino, dijo Cristo, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Daniel añade, yo mismo, en el año primero de Darío el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. Daniel se identifica para que sepamos que este Daniel que habla aquí en el capítulo 10 es el mismo del capítulo 1 y del 2 y del 3 y del 5, del 4 y del 5 y del 6 y de todos los demás capítulos. Es el hombre de Dios. El hombre de Dios. Bueno, Dios no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Nuestro glorioso Señor Jesucristo es el mismo hoy y por los siglos. Su mensaje es inmutable. Como dice el Salmo 119, 89. Para siempre, oh Jehová, tu palabra está fija en los cielos. Es inmutable. Y lo que voy a decir es esto. Dios está buscando hombres y mujeres, jóvenes, adultos, matrimonios, hoy día, que les sirvan. Él no está pidiendo voluntarios.
Dios no anda. Dios nunca pidió voluntarios. Nunca ha pedido voluntarios. ¿A alguien? No, Dios no quiere voluntarios. En el desierto Él llamó, Moisés, ven. Antes de eso, puso sus ojos en un hombre llamado Noé. Lo llenó de su gracia. Cristo caminaba por las márgenes del mar de Galilea y vio a 4 hombres. 2 hermanos, y les dijo, Mateo 4:19, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Dios llama. Un día Dios llamó a Spurgeon, el más grande de los predicadores después de Pablo. Y una vez escuché el testimonio de Billy Graham, jovencito de 17 años, cómo Dios tocó su vida e hizo algo parecido a lo que hizo Daniel. Cayó rostro en tierra en una de las playas del sur de la Florida y allí se comprometió con Dios a dedicar toda su vida al Señor. Tenía 17 años, creo que ahora tiene 87, de manera que hace 70 años. Y no ha cambiado. No ha cambiado. Tú puedes rendir tu vida a Él para que Él haga algo extraordinario contigo. ¿Dónde estás? ¿O en algún otro sitio? Necesitamos hombres y mujeres, personas, jóvenes, adultos, matrimonios, que estén dispuestos. Que no estén jugando a la religión, que no estén poniendo ahí una pantallita para que los demás crean. No, Dios conoce tu corazón y conoce el mío también. Vamos a inclinar el rostro para orar. Con rostro inclinado y ojos cerrados. Ahora mismo puedes tú decirle al Señor en oración, ahí en la quietud de tu corazón y de tu mente y de tu vida y de tu conciencia. Señor, quiero servirte. Hay aristas en mi vida que necesito que tú quites. Hay obstáculos que superar y hay problemas que resolver, pero tú puedes hacerlo. Ayúdame. Muéstrame tu voluntad. Muéstrame cómo tú quieres que te sirva. Sé que no hay nada mejor que ser un siervo o una sierva del Señor. Tómame de la mano, guíame, ayúdame. Por Jesucristo, nuestro glorioso Salvador y Señor. Amén.